Hola chicos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Espero que bien y que todavía se estén cuidando. Bueno, llegó nuestra clase. Hoy vamos a seguir con la nueva serie de animales de la Biblia y vamos a ver las aves. ¿Comenzamos? Las aves son animales creados por Dios, como lo dice en Génesis 1:20. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Dios las creó también como un cuerpo como tenemos nosotros, también tienen huesos y también respiran por pulmones, pero las hizo de forma diferente, como por ejemplo, tienen su cuerpo cubierto de plumas. En vez de boca, tienen un pico córneo sin dientes, dos alas, una a cada lado de su cuerpo, que la mayoría la usan para volar, porque hay aves que no vuelan, por ejemplo el pingüino. También tienen dos patas que le permiten caminar, saltar, mantenerse paradas y hasta nadar. Sus bebés nacen de huevos, y esto lo podemos leer en Deuteronomio 22:6. Dice: cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra, con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Acá habla de reglas que el Señor le daba a su pueblo, pero como en un montón de lugares de la Biblia habla de rasgos y formas de vida de las distintas aves, y todas usadas por Dios para enseñar, para corregir y para disciplinar a sus hijos. Como por ejemplo, en Jeremías 8:7 dice: aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Dios. ¡Wow! ¡Qué corrección! El Señor le decía que aún las aves migran de un lugar a otro para cuidarse del invierno, pero que el hombre no se volvía de su mala vida, aunque sabe que un día llegará el juicio de Dios por los pecados. También en Isaías 31:5 dice: como las aves que vuelan, así ampara Jehová Dios de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Dios le decía a su pueblo que Él es como un ave protectora que tiene un vínculo muy fuerte con sus crías y está dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para garantizar su seguridad. También leemos en el Salmo 104:12 que cantaban. Dice: a las orillas de los ríos habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. También habla de que tienen uñas. En Daniel 4:33 dice: hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como la de las aves. También sabemos que comen fruta, insectos, semillas y algunas son carnívoras. Sí, aves de rapiña. Lo leemos en Génesis 15:11. Dice: y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Nos habla también de que todas son del Señor. El Salmo 50:11 dice: toda ave de los montes conozco, y mío es todo lo que en el campo se mueve. Y el Señor es quien la sustenta. En Job 38:41 leemos: ¿quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? ¿Y saben qué? El Señor no solo las alimenta, sino que también las usó para alimentar. En una oportunidad, un profeta llamado Elías, por cuidado de Dios, estuvo en el desierto y el Señor le envió cuervos para que le diera de comer. Esta historia la encontramos en Primera de Reyes 17:4. Dios le dijo a Elías: beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. ¿Vieron el dominio y provisión del Señor? Usó cuervos, aves que son carnívoras, para que le llevaran comida a Elías en vez de comérselo a él. ¿Y saben qué? El Señor Jesús también usó a las aves para enseñarnos a confiar y esperar en Dios en nuestras necesidades. En Lucas capítulo 12:24 dice: considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni graneros,
y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? El Señor Jesús quería dejarnos en claro que Dios tiene el control de todo y sabe todo cuanto necesitamos. Es más, nos proveyó de lo que más necesitamos, y es de la vida verdadera en Él. Y de eso vamos a hablar ahora, porque ¿saben en qué son mencionadas las aves en la Biblia? En los holocaustos. ¿Saben qué son? Los holocaustos eran ofrendas que se daban a Dios en demostración de un corazón arrepentido y agradecido. Lo leemos en Levítico 1:14. Dice, si la ofrenda para Jehová fuera holocaustos de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. Esta era una ofrenda que significaba una dedicación y consagración voluntaria y completa al Señor. Holocausto significa ofrenda del todo quemada. Era una ofrenda de arrepentimientos por los pecados cometidos, con el deseo de ser purificados de la culpa de actos pecaminosos. El holocausto fue instituido para exhibir el arrepentimiento y la obediencia del pecador. Indicaba la dedicación de sí mismo a la adoración a Dios. ¿Y saben cómo eran estos holocaustos? Eran así. El animal debía ser un animal sin defecto. Significaba que la salvación, el perdón, debía venir de afuera de la persona y por medio de un sustituto, puro e inocente. Le ponían la mano sobre la cabeza, algo que significaba que los pecados, la culpa, pasaba al animal y éste era sacrificado. Al matarlo, el ofrendante era responsable personal por la muerte del sustituto inocente, ya que éste llevaba el castigo por el pecado. Su sangre luego era rociada alrededor del altar, mostrando que no solo la muerte era necesaria para cubrir el pecado, sino también la presencia y aplicación de la sangre. Esto era todo para expiación, para cubrir el pecado del hombre y apartar la ira de Dios, pero solo de forma temporal. Sí, todas estas ofrendas cubrían el pecado, pero solo de forma temporal, no los eliminaba, pero sí eran una manera de demostrar al hombre cuán grave era el pecado porque lo había separado de Dios, trayéndole la muerte, y cuánto costaba pagar por el pecado, porque alguien debía morir. ¿Se dieron cuenta, chicos? Cuando Dios dio las órdenes de sacrificar animales, como en este caso aves, era para guiar nuestros ojos al sacrificio más importante y el único que Él aceptó una vez y para siempre. Cada ofrenda representaba el costo para tener comunión con Dios. El de holocaustos era consagración completa y plena delante del Señor. También había una de dedicación y dependencia a Dios. Otra ofrenda de paz que era para reconciliarse con Dios y tener comunión. Y después también había una por el pecado, que era para aplacar la ira de Dios, y la de arrepentimientos por las faltas. ¿Y saben qué? Todas estas ofrendas fueron cumplidas en Jesús. Lo podemos leer en Efesios 5:2. Dice, y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En Hebreo 10:1 leemos que por la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Cada año se ofrecían sacrificios porque estos eran imperfectos y no los quitaban a los pecados, por lo que cada año necesitaban buscar la perfección. Y Jesús es el sacrificio perfecto. En Hebreos 7:26 leemos que porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublimes que los cielos. Jesús es ese sustituto en nuestro lugar ante la presencia de Dios, que murió para pagar por nuestros pecados y con su sangre derramada en la cruz, limpiarnos de nuestra maldad y reconciliarnos con Dios. Y esto lo hizo una vez y para siempre. En Hebreos 8:12 dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Las ofrendas eran el antiguo pacto para acercarse a Dios, pero Jesús es el mediador de un nuevo y mejor pacto. Esto lo leemos en Hebreos 9:11 y 12.
que dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y es por fe. El perdón y la vida eterna viene solo por medio de la fe en Jesús. Ya no son los sacrificios los que nos salvan, sino el arrepentimiento y el creer. Solo Jesús tiene autoridad para resolver nuestra mayor necesidad, las cuentas pendientes con la justicia de Dios. Y ese regalo está disponible para todos por medio de la fe en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Él pagó el precio para poder ofrecernos en el Evangelio el perdón de todos nuestros pecados, si ponemos nuestra confianza únicamente en Él. Vivir una vida con fe en Jesús es nuestra consagración. Bueno, y ahora vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias por esta clase que hoy pudimos tener. Gracias porque trajiste tu palabra a nuestro corazón. Gracias porque enviaste a Jesús a morir, Señor, por nuestros pecados, para darnos perdón y darnos salvación. Darnos la vida verdadera que solamente está en ti. Gracias te damos, Señor, por tu gran sacrificio, Señor, que nos salvó. Y en este momento, Señor, te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Y te pedimos que nos ayudes a ver cuán grande fue tu sacrificio, Señor, para que entendamos y vivamos nuestra vida consagradas y dedicadas para ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y para nuestra actividad vamos a necesitar 2 círculos de diferentes tamaños, de diferente color si ustedes quieren, o pueden también pintarlo. Los vamos a recortar porque después vamos a poner el más chico sobre el más grande, ¿sí? También vamos a doblarlos a la mitad y vamos a empezar con el más grande. Le vamos a agregar en una punta un cuadradito que sobresalga un triángulo para que sea el pico de nuestra ave. También lo mismo vamos a hacer para hacer la cola. Vamos a hacer un pequeño rectángulo al que le vamos a sacar un triangulito de la punta para que quede así. Y después también se lo vamos a pegar del lado de adentro, doblándolo para que quede como también quedó el pico. Y así está tomando forma nuestro pajarito. Vamos a doblarlo y ahora vamos a tomar el otro círculo de diferente color que vamos a pegarlo solamente al medio para que quede como levantadito el ala y se lo vamos a pegar casi al final donde está la cola. Y así va tomando forma. Después lo que vamos a hacer es del lado del pico, obviamente, vamos a hacerle los ojitos, uno de cada lado, ¿sí? Y si queremos también podemos doblarle las puntas, como para que quede que está volando. Y ahí vamos a agregar nuestro versículo, Efesios 5:2, que dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y hasta acá me despido. Un beso enorme, que el Señor les bendiga y nos encontramos el sábado que viene. Chau, chau.